Estás en Pauta Propia, junto a Connie Stipicic, en Radio Pauta 100.5. Por alguna razón seguimos discutiendo sobre el consentimiento como si fuera un concepto resbaladizo, sujeto a interpretaciones, vacío o malentendido. Lo cierto es que en el centro de cualquier relación, sexual, afectiva, social, incluso una relación institucional, el consentimiento debería ser la regla más simple, un acuerdo claro, informado, libre y reversible, además entre personas. Pero en la práctica, esa claridad que parece tan elemental se vuelve confusa cuando intersecta con jerarquías de poder, presiones sociales, desigualdades de género y silencios históricos. En Chile, las conversaciones sobre consentimiento han ganado fuerza a partir de casos mediáticos, debates legislativos y sobre todo un recorrido cultural que ha obligado a revisar comportamientos antes normalizados. La ley cambió tarde. El país recién incorporó el concepto de consentimiento explícito en la legislación sobre delitos sexuales de 2023. Estableciendo que una relación solo es lícita cuando hay acuerdo voluntario. Pero ese piso legal no resuelve las zonas grises donde muchas vulneraciones ocurren, relaciones asimétricas, vínculos laborales, entornos educativos y espacios digitales donde la presión puede tomar formas silenciosas pero igual de contundentes. El consentimiento también enfrenta su propia paradoja. Se trata de algo profundamente personal, pero que requiere un lenguaje común. No basta con decir no, decir que no en el fondo. La ausencia de resistencia no es aprobación. Tampoco es válido asumir que un sí dado una vez se vuelve una cosa permanente. El debate internacional ha avanzado hacia modelos más exigentes, consentimiento afirmativo, sí es sí, consentimiento continuo y consentimiento situacional, que reconoce que cada interacción requiere acuerdos distintos. La evidencia indica que cuando las sociedades adoptan estos estándares disminuyen los abusos, pero también mejora la calidad de las relaciones porque incentivan conversaciones que antes se evitaban. En Chile, mientras el discurso público reconoce la importancia del consentimiento, los tribunales y procesos administrativos muestran dificultades para aplicarlo, especialmente cuando no hay violencia física o testigos. Hablar de consentimiento no es hablar de grandes teorías, sino de algo que ocurre a diario. En una época donde se discute tanto el poder, el consentimiento aparece como su contrapeso más básico, la posibilidad de que cada persona esté en un espacio físico o emocional porque quiere estar ahí. Suena simple, pero asumirlo es bien complejo. Vamos a conversar de esto hoy día con una de las voces más influyentes en Chile en temas de derechos de la niñez, violencia sexual y educación afectivo-sexual. Psicóloga, escritora y educadora, Minka Jackson ha dedicado más de 2 décadas al trabajo en reparación de trauma, ética del cuidado y en la promoción de herramientas concretas para la prevención. Hoy queremos hablar sobre qué cosas han cambiado, qué sigue fallando y qué necesitamos para construir un país donde los límites personales se entiendan, se respeten y se enseñen desde la infancia. Minka Jackson, bienvenida a Pauta Propia. ¿Cómo estás? Bien, gracias Connie, qué alegría estar acá. Qué bueno de esta conversación, oye. Déjame Sí, preguntarte algo que tiene mucho que ver con los años de trabajo en los que llevas tú en prevención y en derechos de la niñez. ¿Cómo describirías tú el cambio cultural más importante en Chile respecto del consentimiento que estábamos tratando de definir en la introducción? yo lo siento súper concreto con un ejemplo que de hecho parte en radio, Mm, porque hablando de la posibilidad de ir ensayando y enseñando y acompañando a los niños desde muy chiquitos sobre una base de reconocer que tienen derechos, que son personas, el ir acompañando sus preferencias, sus límites, sus no, sus después. Y particularmente había un tema bien clave que nosotros tenemos súper normalizado, que era el saludo de beso y de ujú, obligar a los niños a saludar así, y que sería bueno permitir a los niños encontrar su forma de saludar. La cordialidad no va obligada de la mano de una expresión física específica. mm. Y me acuerdo que, así, comentarios en la radio, esta psicóloga quiere que este país se congele y que todo sea serio, igual que en Estados Unidos, qué horror, qué espanto. Bueno, eh, unos cuantos años después, y después de mucho hablar del tema, lo que tú decías, van pasando cosas y pequeños cambios van construyendo más grandes cambios, pero es un proceso lento. Pero como 10 años después de eso, eh, fue como, en realidad, yo he ido practicando estas cosas. Qué bueno, no debemos obligar a los niños. Creo que hay ahí una Mm. inflexión que si bien no es todavía permanente, para mí fue como una lucecita de que aquí hay esperanza
Y esto hay que partir hablándolo de muy chico, porque incluso personas grandes, todavía adultos, o sea, en Chile, y no sé si te pasa, pero todavía el decir no a distintas cosas, ni siquiera el consentimiento sexual estoy hablando, puedes hacer esto, no, no puedo, no quiero, puede incluso generar conflicto o se toma como enojo. Y de repente muchas veces la gente te pregunta, ¿todavía estás enojado o enojada? ¿De qué? De la otra, ¿por qué? ¿Por qué dije que no iba a ir a algo? Y ahí creo que hay una cuestión que disolver en términos de que el expresar una preferencia, ya sea sí, ya sea no, incluso expresar un no sé y dame tiempo, Mm. eh, no es necesariamente un desaire, ni una falta de afecto, ni una amenaza de la estabilidad de la relación, cualquiera sea esta, o de la Ujú. salud de la relación. Al revés, o sea, mientras más podamos decirlo, más sano es. Vinca, en muchos casos la ausencia de un no explícito se sigue Mm, interpretando como si fuera un acuerdo, ¿ah? sí. Como acuerdo. ¿Por qué crees que eso persiste? ¿Ah? Y cómo se colabora para finalmente desmontarlo? A ver, mira, yo creo que todo lo que tú señalaste en la introducción son cosas que todavía no están del todo asimiladas. Creo que entendemos en algo ya la diferencia de un sí o de un no, pero se sigue hablando de consentimiento implícito, ¿ya? Ujú. Eh, y el concepto de reversible, por ejemplo, el que tiene que ser continuo, incluso en las relaciones sexuales, cuando se trabaja en educación sexual y todo, hay muchos videos educativos que hasta ponen como los subtítulos así de esto te gusta, vamos bien, está ok. Y alguna gente dice, pero ¿cómo tanto? Bueno, porque estás también aprendiendo. Implícito solo existe a estas alturas en el dentista, creo yo. O sea, si yo voy al dentista, me se abre la boca, me voy a Y quedar no con la puedes boca hablar, abierta. y no puedes Claro, no hablar. puedo hablar y va a hacer todo lo que tenga que Mm. hacer, excepto, no sé, drogarte, obviamente. Pero claro, hay un acuerdo de que voy a dejar que me trate. Pero en otro tipo de situaciones no. No porque alguien sea mi superior está implícito que se puedan traspasar ciertos límites, ¿ya? O que estos límites ni siquiera corren, ¿ya? Y ni que hay que consultar ciertas cosas. Y creo que si a los adultos nos cuesta, eh, queda súper claro que el desafío lo tenemos como Mm. todavía por mucho tiempo. Creo que las nuevas generaciones han sido más afirmativas en esto, pero incluso el mismo sí es sí, o todo lo que no sea claramente un sí es no, no está completamente incorporado cuando desde las propias generaciones más jóvenes te preguntan, ya, pero ¿cómo puedo decir a la mitad de una situación que no estoy tan cómoda? Y eso Mm. viene de más atrás todavía, Mm. de la posibilidad de haber ido ensayando y expresando sentimientos y emociones. De hecho, consentimiento en su raíz es consentir, que es sentir conjuntamente, Claro, ¿ya? claro. Y eso, el sentimiento y el poder compartir con otros esos sentimientos, tiene que partir de muy chico, para que tú, por ejemplo, a los 15, 17, 20, a la mitad de una situación puedas decir, ¿sabes qué? Me pasó algo, no estoy cómoda o no estoy cómodo, lleguemos hasta aquí y te quiero igual. O esto me apretó mucho, esto me recordó alguna cosa. Y esos diálogos, que son mucho más allá que simplemente un sí o no taxativo, si no hay seguridad de cómo hacerlo, si siempre está esta amenaza de la pérdida de la relación, Mm. a lo menos en los adolescentes, o sea, en los más chicos uno ve como el que si no son amorosos no los van a querer, no sé, los abuelos, los tíos, etcétera. Ujú, En los ujú. adolescentes, la pérdida en un momento súper importante de las parejas, pololos, polola, de todo lo que está pasando, de los De amigos, los amigos, del, claro. del círculo social del que Mm. se depende. Y por eso que vemos a tantos niños también involucrados en situaciones de bullying y acoso desde el lado del que lo ejerce sobre otro o del lado de quienes callan y no interceden, porque decir esto no se hace, un no ahí, te puede costar la relación, aun cuando estés en contra de lo que se está haciendo.
Entonces, Las hay un asimetrías de tema poder juegan un rol bien importante en todo este mapeo, Vinca. totalmente. Eh, Explicitemos un poquitito cuál es el rol de las asimetrías de poder y porque no pensemos solamente en asimetrías de poder respecto de una situación laboral. Aquí se pueden dar incluso a nivel de hermanos, de padres, hijos, de parejas, de amigos, etcétera. Hoy, gracias, totalmente. El, la disparidad o la asimetría, que muchas veces es inevitable, o sea, se da desde situaciones por la edad, o sea, adultos, niños, no hay nada que hacer con esa simetría permanente. Claro. Profesores, alumnos, en las relaciones educativas, incluso describían la otra vez una situación, artistas de una edad cercana a adolescentes con los que podrían relacionarse o jóvenes, también están en una situación superior, aunque no la vean porque tienen la misma edad. Asimetrías de poder financiera Ujú. dentro de las mismas relaciones de pareja inclusive, o sea, y uno todavía escucha cosas como el consentir con ciertas situaciones, eh, incluso el consentir con la actividad sexual cuando se acerca el tiempo de negociar las platas para las cuentas del mes. Hay Wow. que ver, o sea, así de entretejido en todo está asimetrías de tamaño y asimetrías que pueden ser muy concretas y muy reales o que se han ido instalando y siendo percibidas como que se van perpetuando en el tiempo y en el fondo ya saliste de esa situación eh, y todavía no puedes haber dejado hasta una relación, pero eso quedó tan incorporado que sigues operando como a la llamada del otro, como en una clave más de sumisión que de elección. Eh, Estamos conversando es con la un psicóloga temazo, Vinca Jackson. Perdona, solo para recordar que sí. estamos contigo, Vinca, con Vinca Jackson, hablando de consentimiento y otras cosas más. Déjame preguntarte, desde tu experiencia, ¿cuáles son las señales más comunes de coerción o de presión que las personas no identifican fácilmente como una vulneración del consentimiento? eh, por la vía de los afectos, por la vía de la culpa. O sea, uno puede pensar primero que nada como en la intimidación o la amenaza, pero no, es una cuestión mucho más sutil. Incluso por la vía de elecciones hechas anticipadamente. Ujú. Un adolescente en un taller me decía, yo de repente algo me hizo ruido y era que siempre me decía, eh, compré entradas para el cine, por ejemplo, ¿ya? O para X cosas. Vamos a ir a ver esto, qué rica la invitación, pero yo nunca podía elegir. Y alguna vez que dije, me gustaría elegir, qué mal agradecida, ¿ya? Mm. Una dinámica muy sencilla, en una cuestión muy pequeña, y donde ves esa coacción sutil, eh, no tan explícita, pero que de repente al detectarla también genera problemas. Eh, yo diría que el tema de la manipulación afectiva, no estamos hablando de relaciones institucionales, donde lo que se juega Mm. es hasta perder un trabajo o Sí, la claro. posibilidad de desarrollo de carrera y todo, es quizás lo que más pesa. El tema de la culpa, la ansiedad, el miedo que genera, el temor al conflicto, eh, y no me hagas enojar, o pucha que lata, esto iba tan bien y ahora ya Mm. no. Ahí hay una coerción que, aunque no nos parezca como tan concreta, en el sentido de una amenaza, activa todos los temores de pérdida, pelear, que el otro te deje de querer, que la cuestión se deteriore. O sea, eh, dependemos tanto de la aceptación también del otro. Somos seres súper relacionales. Maturana Mm. lo decía, lo peor es la indiferencia o la desconfirmación del otro. Entonces, en estas dinámicas es lo que se juega y por eso que el ensayo permanente es tan importante, porque a la medida que se naturaliza el sí y el no sin carga, ¿cachai? El poder poner límites, el poder decir después, desde muy chicos, y de ahí hacia adelante, y todos participar de eso también, tenemos muchas más posibilidades de que en cuestiones más complejas podamos asentarnos con aplomo y decir algo. Mm. Yo miraba ahora hace poco las noticias, pensaba el año pasado el caso Monsalve, una situación súper clara en un ámbito institucional. Todo lo que ha pasado con el caso de Jeffrey Epstein, Sí. que todavía ves a periodistas incluso diciendo, bueno, eran un poco menores de edad, pero tampoco tenían 8 años.
y un adolescente grabó un video que se hizo viral y le dijo a esta periodista, los de 14 años tenemos todavía cachetitos de niños, usamos frenillos, Mm, estamos ahí como en la mitad del cambio de etapa. ¿Qué es esto? Que nosotros tengamos que venirle a explicar lo que es abuso o no. Pero por otra parte, esos mismos días que estaba saliendo el video de esta niñita, hubo una noticia en un diario en Nueva York diciendo, ahora quieren hablar de consentimiento hasta con las guaguas. Y yo dije, a ver, y sí, po, porque parte ahí, justamente. Yo mm. trabajo con Mi Cuerpo un Regalo, que ya lleva como muchas ediciones y varias generaciones. A ver, no es que una guagüita me va a decir que sí o que no, No, ¿ya? Porque claro. está completamente a merced de lo que tú puedas hacer. Está bajo tu cuidado, pero también a merced de los errores que puedas cometer, etcétera. Pero el ir diciéndole a las guagüitas, te voy a poner este calcetín, te voy a tomar en brazos, ahora te vamos a hacer así, que pediatras lo hacen, ¿ya? Ahora nos vamos a dar vuelta y voy a poner una cosa helada y uno los mira, y es una cosita chica que ni entiende lo que le están diciendo, pero está ahí Mm. generando de alguna manera un tono, una base, como una prosodia dentro del cuerpo que va reconociendo que tiene un lugar, un derecho a que se le explique en qué está y a ir como acotando los límites de cómo se va dando cada interacción. En el pediatra esto, en el dentista esto otro, en el colegio tal cosa. Hay colegios, por ejemplo, en estos ejercicios de consentimiento, que se mandan notas a los papás. Quiere que se ayude a su hijo cuando son muy chiquititos a limpiarse en el baño si tiene problemas. ¿Sí o no? Más grande, quiere que lo ayudemos en deporte, a tomar, no sé, la raqueta, lo que sea, en música, tal otra cosa. Y la mayoría de los papás contesta sí, porque valora esa ayuda, y algunos papás contestan que no. Pero ya el hecho de plantear esa pregunta a uno también lo hace decir, bueno, sí, en realidad debería preguntar, no debería dar por asumido que si le voy a enseñar a alguien a tocar guitarra, le voy a agarrar la mano con la guitarra. No, Mm. pregunto, porque el cuerpo es un espacio personal y la experiencia es personal y tengo que tener la posibilidad de decir hasta aquí llego o si quiero o no quiero. Vinca, hablemos un poquito de la legislación chilena. Recordábamos que es bastante reciente, ¿verdad? Sí. Bien amplia en el modelo del consentimiento explícito. ¿Qué desafíos has visto tú en el tiempo con los casos que se han conocido y tú seguramente manejas mucho más información? ¿Qué desafíos hay en la implementación práctica de esta ley? Eh, a ver, si uno busca la edad de consentimiento, por ejemplo, de lo sexual en Chile es 14 años, Mm, pero dice con diversas situaciones o interpretaciones hasta los 17. Creo que eso es un territorio que hay que clarificar todavía. Hay países que lo han hecho, que han mm, establecido claramente qué diferencias de edad, por ejemplo, en relaciones consentidas se pueden dar, cuáles no, y no basta solamente la marca de la mayoría de edad, porque de repente hay niños de 16 o adolescentes de 16 que tienen una relación con alguien de 19, ¿ya? Son 3 años, que uno diría no es tanto, pero cruzó esa marca y hay disposiciones, hay unos articulados que se llaman Romeo y Julieta, donde las familias autorizan para que después no haya acusaciones de estupro, violación, etcétera. Creo que nos faltan más definiciones en ese respecto. Creo que en relación a las personas con discapacidad tampoco hemos conversado mucho de cómo llevar a cabo esto, mm. ¿ya? Porque si alguien no puede hablar o está en dependencia total, ¿de qué consentimiento podemos hablar? ¿Cómo, cómo se ejerce y cómo se lleva a cabo el respeto de esos derechos y de la dignidad de esa persona cuando en todo sentido depende de otro? En términos de lo digital, creo que se ha avanzado también un poco la legislación, Sí, pero ahí quiero parar un poquito contigo en lo digital, sí. ahí hay una fosa, o sea, es Mm, como un sí, agujero sí. negro Sí, porque con lo ahí que está cambia la pasando. conversación, ¿o no? De alguna manera, porque ahí hay otras maneras de vulneración. El uso no consentido de imágenes, la manipulación. O sea, ni siquiera tengo que mirarte para vulnerarte, ¿verdad? Manipulación Exacto, emocionales en redes, extorsiones. No necesito que tú me asientas o me digas que sí o que no. nada. Simplemente es otro tipo de conversación. Es otro tipo de conversación y las leyes que están viendo temas de derechos digitales o temas de la privacidad y qué sé yo, no dan para cubrirlo todo. O sea, si tú lo piensas, o sea, tendría que los tribunales de justicia o las cortes trabajando, Mm, no sé, 48/7, es como inventar unos días de doble horario,
Porque si tú abres en cualquier minuto de repente, incluso redes, eh, ves gente que publica fotos de WhatsApp que son Mm, privados, mm, mm, eh, y profesionales relatando casos de pacientes, eh, y que cuando tú les preguntas dicen, no, si me dijo que sí. No, ese es un consentimiento viciado porque es en la total y más absoluta mm, simetría de poder. O sea, el otro necesita cuidados o atención que solo tú puedes dar. O sea, tú eres el que está en la situación de ventaja. Entonces, ese sí no es llegar y considerarlo así como eh, libre de toda carga. Eh, Hay todo lo que está haciendo en inteligencia artificial. O sea, no, pero si yo agarré la cara nomás de alguien, sí, pero igual le hiciste un daño tremendo. Entonces, ahí estamos entrando en un territorio que yo creo que la legislación va tratando de ir como al día, pero las tecnologías van mucho más rápido. Y por eso que lo que nos queda finalmente, porque yo no voy a ser experta en inteligencia artificial ni en derecho de un día para otro para cambiar toda esta realidad como necesitaría para protegernos mm, todos, mm. pero sí tenemos las herramientas del cuidado, ¿cachai? O sea, de este ejercicio constante de la conversación, del ir preparándonos, de abrir el tema. O sea, lo mismo que pasa en relación a violencias sexuales, ¿ya? El mes pasado se conmemoraron 2 días bien importantes, no son parte de la conversación cotidiana, ¿ya? ¿Qué significa decir sí? ¿Qué significa decir no? Y cuando los niños son chicos, a veces no puedes acoger todo lo que dicen, pero por lo menos conversémoslo. Hay No una voy a ir al brecha, colegio. sí, Si vas ahí, hay una brecha sí, generacional que es súper marcada, Vinca, y que uno la nota, ¿verdad? Hay grupos de sí. personas que encuentran que todo esto es una ladaca, hay otras personas que la tienen mucho más internalizado. ¿Cómo se maneja eso también? Porque no es que haya ni mala fe, ni malas intenciones, ni nada, pero se traspasan ciertos límites a veces porque estamos hablando de generaciones distintas, formadas de manera distinta. Para uno es más normal este lenguaje, para otros Sí. simplemente escapa de su conocimiento o de su experiencia de vida, finalmente. ¿Qué tanto? Claro, pero por Dios que son exagerados o que son Mm, frágiles y hay claro. que andar en puntas de pie. Hay personas que tienden a sojuzgar más, pero lo que tú dices, a mí me parece que es central mirarlo y reconocerlo y que cada generación creció en contextos distintos, Ujú, que, por ejemplo, algo como haber denunciado un abuso era totalmente distinto antes de los movimientos sociales, como en la línea de Me Too, que después de ese contexto. Porque dice, porque la ujú, gente no habló antes, porque antes era mucho, mucho más duro. Y después, por lo menos, había más gente dispuesta a escuchar. Y que generaciones más antiguas tuvieron otras preocupaciones, otras reglas, otras cosas que se dieron por normalizadas y que no es solo rigidez ni como tú decías mala fe, el no mm. entender bien esto que está pasando y cómo van cambiando estas reglas. Y creo que ahí, nuevamente, lo que queda es, y puede parecer simple, pero no es simplón. Al contrario, es un ejercicio igual desafiante. Hay Claro, que porque estar, finalmente la construcción de un lenguaje común, sí, ¿verdad? Y no de que yo no voy a usar o no voy a hacer o no voy a decir porque me da miedo que me denuncien. No, es la construcción de un lenguaje común. sí, y de un Mm, lenguaje común en un contexto donde es posible conversar, ujú, eh, y no simplemente partir del prejuicio o el sojuzgamiento del otro porque le cuesta entender. No estoy hablando que estamos discutiendo de cómo se interpreta un delito, ¿ya? Pero, no sé, yo cuando repartíamos con colegas los cuelgapuertas del cuidado, gente mayor nos decía, bueno, así van a terminar todos los niños no teniendo modales, siendo mal educados. No, el respeto no está, el respeto mutuo no está en cuestionamiento, la cordialidad nos hace bien. Buenos días, buenas tardes a todos, ¿ya? Por favor y gracias. Es la no obligación de una cierta forma de saludar. Es ujú. la no obligación de aceptar que lleguen y agarren a un niño y le hagan cosquilla o a uno misma. Y no sé, yo creo que muchas mujeres embarazadas, qué linda la guatita. Sin ni preguntar, gente que no conocíamos en lo absoluto, en la mitad del supermercado, en el metro, en cualquier lado, qué linda su guatita. Y entender que antes de eso eh, hay que preguntarse, ¿podría? ¿Puedo Mm. tocarle la guata? ¿Puedo tomar en brazos al niño? Las guaguas pasan de lado y lado.
no pasa nada. Lo mismo en las situaciones sociales, donde hay gente que todavía se siente si alguien no saluda a todos o se despide de todos de besos. O en los años nuevos, que tú lees múltiples editoriales en distintos países y lenguas de la angustia de sobrevivientes de ciertos traumas en esto del contacto corporal y de lo mal recibido que es si es que no quieren un abrazo. Yo creo que como para eso hace falta la conversación, para también entender que de ese lado tampoco hay mala voluntad y que en general, eh, salvo casos muy extremos en la curva normal, eh, la gente opera desde su experiencia, desde las épocas que le ha tocado vivir y entre Claro. generaciones hay una conversación que tener, pero lo que sí eh, creo que la queja, no porque estas conversaciones están haciéndose o realizándose o que cuesta aprender los límites, eh, eso no es lo más perturbador para nada, al contrario, invita a conversar. El tema como de la condena a las víctimas por el tema del consentimiento, que Mm, algunos asumen lo irreversible, no continuó, o que si se dijo, si se hizo y se dio un sí, pero luego no está en capacidad de sostenerlo porque, no sé, de repente droga, alcohol, hasta un aneurisma que te puede haber dado, no sé, no, eso todavía yo creo que es una cuestión que hay que, que hincarle el diente, pero profundamente, de porque acuerdo. lo sigue viendo, incluso con los niños chicos no tendría por qué haber sido meter ahí. No tendría por qué haberlo dejado salir solo, no tendría por qué haber ido a esa fiesta, si sabían a lo que se podían exponer. Ujú. Todavía ese cuestionamiento de la víctima y cruzado con la capacidad o la posibilidad de consentir es algo que pese a todo lo que hemos avanzado, no terminas de escucharlo. Y duele y también activa a, bueno, hay que seguir en esto nomás. Querida Vinca Jackson, psicóloga, escritora, especialista en reparación de trauma, ética del cuidado y también herramientas de prevención. Muchísimas gracias por esta conversación, oiga. No, a ti, Connie, un millón. Un abrazo Nos grande, que estés muy bien.